Hola, hoy vamos a hablar de una proteína que está siendo objeto de un montón de estudios. Es una proteína que funciona como una hormona. Se le llama la hormona de la longevidad y es la proteína cloto. Como os digo, hay muchos estudios por las grandes propiedades que tiene. Aumenta la longevidad, trata muy bien el envejecimiento, aumenta la capacidad cognitiva, tiene efectos antiinflamatorios, muy útil también para Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y empieza a haber estudios sobre ELA. Es muy buen protector renal, trata bien los síntomas en la insuficiencia renal, por ejemplo, tiene efectos anticancerígenos, está viendo estudios sobre eso, aumenta la memoria, es antioxidante y antioxidante potente. Muy útil en enfermedades pulmonares, cuida nuestra salud cardiovascular, cuida nuestros huesos, evita la osteoporosis. Útil en diabetes y está habiendo estudios en diabetes tipo 1. Hay estudios para el tratamiento de COVID, muy importante. Y vamos a ver cómo aumentar la proteína cloto. Una de las cosas que la aumentan es el ejercicio. El ejercicio intenso aumenta la síntesis de proteína cloto. Vamos a ver el mecanismo de acción y sus funciones. Vamos a ver qué pasa si tenemos una deficiencia de proteína cloto. Y vamos a ver qué se puede hacer con la alimentación. ¿Se puede hacer algo para aumentar la proteína cloto? Eso lo vamos a ver también. Y también vamos a ver qué dicen los expertos sobre esta proteína, sobre todos estos estudios que está habiendo. Vamos a hacer un estudio completo de la proteína cloto. Todavía está en investigación, todavía no hay suplementos de proteína cloto, pero las investigaciones van muy avanzadas. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la proteína cloto? Se le llama la hormona de la longevidad. Es una proteína compuesta de 1012 aminoácidos y se produce principalmente en los riñones, en los túbulos renales. De esto hay un estudio de la Sociedad Americana de Nefrología, una sociedad muy prestigiosa, sobre la producción de cloto en los túbulos renales. La buena función de los riñones es importante para mantener niveles adecuados de esta proteína. Y esta proteína se distribuye por todo el cuerpo, con efectos antiinflamatorios, antioxidantes, efectos antienvejecimiento, reparación celular, neuroprotector, aumenta la capacidad cognitiva, aumenta la memoria. Bueno, su nombre, ¿por qué se llama cloto? Viene de la mitología griega, es curioso. Una de las hijas de Zeus se llamaba Cloto, y es la que manejaba los hilos del destino. Por eso han llamado proteína cloto. Bien, el gen que codifica esta proteína se descubrió en 1997 por el patólogo Makoto Kuro-o. Es un investigador del Instituto Nacional de Neurociencia de Tokio, Japón. Y hizo un estudio muy curioso con ratones y demostró con ratones que se alargaba su vida en un 20 o un 30%. Son cifras altas. Y 20 años después, la doctora Dena Dubal, en la Universidad de California, volvió a estudiar esta proteína, con resultados asombrosos. 5 años después de haber empezado la doctora Dubal estos estudios, más investigadores han vuelto a tratar esta proteína, con resultados también asombrosos. De hecho, dicen que puede ser un buen tratamiento para Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple. Y está habiendo ahora estudios de ELA. Bien, pero no solo hay una proteína cloto. Hay 3 subfamilias principales: alfa, beta y gamma cloto. A la proteína
que más está investigada y más acción tiene es la alfa-cloto, que es a la que nos vamos a referir en todo el vídeo. Bien, como hemos dicho, se expresa, se produce en los riñones, pero también en otros órganos, por ejemplo en el cerebro, en el plexo coroideo y también en las glándulas paratiroides. Luego hay concentraciones más bajas en páncreas, en ovarios, en testículos, en intestino, en vasos sanguíneos, ¿no? Pero ya os digo, principalmente en riñones, glándulas paratiroideas un poco menos y en cerebro menos. Los riñones son productores principales de cloto. Bien, dentro de la alfa-cloto está en dos formas. Una forma circulante, soluble, que funciona como una hormona, y una forma anclada a la membrana que no circula. Y es el receptor de un factor, que luego veremos, que se llama FGF23. Bien, es esta forma soluble la que tiene todas estas funciones, aunque la que está anclada en membrana también es importante por ser el receptor de este factor que hemos hablado. Es muy importante esta proteína para nuestra salud. De hecho, en enfermos renales, en personas que tienen insuficiencia renal, hay déficit de esta proteína y entonces vienen asociadas a enfermedades, desde osteoporosis, envejecimiento prematuro, aterosclerosis, atrofia cutánea. Hay muchas enfermedades asociadas a la falta de cloto. De hecho, hay un estudio muy curioso con ratones transgénicos que expresan más proteína cloto de la normal. Se ha visto en estos ratones que viven mucho más que los ratones normales. Bien, dijimos que había dos tipos de proteína alfa-cloto, la anclada en membrana y la circulante, que es la forma soluble que funciona como una hormona. Bien, hay una serie de proteasas, enzimas, que transforman la cloto de membrana en la cloto circulante. Bien, vamos a ver ahora el mecanismo de acción o los mecanismos de acción de esta proteína. Primero, el gen que codifica esta proteína está en el cromosoma 13. Bien, primero la cloto transmembrana lo que hace es proporciona un aumento de sensibilidad a la insulina. Modula el factor de crecimiento IGF-1, que es similar a la insulina, y está directamente relacionada con la longevidad. De hecho, a medida que cumplimos años, los niveles de cloto van bajando. Por eso es muy importante mantener los niveles adecuados de cloto. Luego veremos cómo podemos aumentarlos. Pero además de todo, tiene un efecto antioxidante muy potente. Aumenta el glutatión, por ejemplo. Importante acción. Hay un estudio en monos que se le hace una sola inyección de proteína cloto. Y se vio un aumento de la capacidad cognitiva bastante importante, con una sola inyección. Y este efecto duró semanas. 2 semanas duró el efecto con una sola inyección de cloto. Bien, hemos dicho que la alfa-cloto de membrana es el receptor de un factor FGF23, que es el factor de crecimiento fibroblástico. Lo que hace este factor, junto con la proteína cloto, es regular la homeostasis, el equilibrio entre el fósforo y el calcio. Es muy importante este equilibrio para nuestra salud ósea. Y no solo para nuestra salud ósea, sino que los niveles de fósforo no pueden elevarse. De hecho, niveles de fósforo elevados están relacionados con una disminución de la longevidad. Bien, este factor, este FGF23 activado por la proteína cloto, se libera cuando hay altas cantidades de fósforo para eliminarlo en forma de fosfatos, para eliminarlos porque estos niveles altos son perjudiciales. Y también reacciona
frente a concentraciones bajas de calcio. También regula la vitamina D, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Hace un equilibrio, controla el equilibrio de fósforo y calcio, para que haya calcio suficiente en nuestros huesos y evitar la osteoporosis. Entonces, lo que hace es eliminar rápidamente las concentraciones altas de fosfato. Lo elimina por riñones. Es una acción bastante importante. El factor FGF23 no puede actuar por sí solo. Sin la proteína cloto no puede actuar. Así que es una acción bastante importante. Bien, también tiene otra acción. Actúa en las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, protegiéndolo. Tiene una acción vasodilatadora, reduce la presión arterial, acción importante. También regula el metabolismo y también tiene un efecto antiinflamatorio potente. De hecho, es muy importante la acción de la proteína cloto sobre el factor FGF23, porque este factor se libera. Si hay poca proteína cloto, este factor se libera, intenta actuar, pero no puede hacerlo sin la proteína cloto. De hecho, en enfermos renales que no hay proteína cloto suficiente, este factor aumenta como 100 veces sus niveles normales. Y esto es perjudicial, esto está asociado, este aumento tan grande está asociado, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares. También calcificación vascular, también está asociado a arritmias, a un montón de enfermedades. Así que por eso os digo que los niveles de cloto tienen que estar en condiciones. La salud renal es importante para mantener estos niveles de cloto, porque aunque se produce también en otros órganos, principalmente se produce en el riñón. De hecho, si aumenta mucho este factor, disminuyen los niveles de calcitriol, de vitamina D, esto es perjudicial, y además aumentan los factores inflamatorios, aumenta la inflamación generalizada. Son enfermedades importantes que ocurren por la falta de cloto. Las acciones de cloto son muchas. Disminuye el fósforo circulante, que sus concentraciones son perjudiciales. Aumenta el calcio, la fijación de calcio en hueso. Controla la vitamina D también. Es un buen protector cardíaco y protector de los vasos sanguíneos, del epitelio de los vasos sanguíneos. Evita la formación de placas de ateroma. Evita la calcificación vascular. Prolonga la vida. Aumenta la longevidad. Está directamente relacionada con el aumento de longevidad. De hecho, aparte de los estudios en animales, empieza a haber estudios en humanos sobre el aumento de longevidad. Bien, vamos a ver cómo podemos aumentar la proteína cloto. Porque como hemos dicho al principio, todavía no hay suplementos de cloto. Los estudios están haciendo con cloto inyectable. Todavía no hay comercializada ninguna proteína cloto. No se tardará mucho en comercializar. Pero vamos a ver qué podemos hacer ahora mismo, cómo podemos aumentar nuestros niveles de cloto. La alimentación, los alimentos, no parece, según estudios, que aumenten nuestra proteína cloto significativamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, principalmente el ejercicio. El ejercicio de fuerza sí que se ha visto, y de hecho hay estudios, luego lo vemos, el ejercicio de fuerza sí que se ha visto que aumenta muy significativamente nuestras cantidades de proteína cloto. De hecho, un investigador, J. Amaro, del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, hizo la tesis doctoral sobre el ejercicio físico y el aumento de proteína cloto. Es una tesis muy curiosa y muy importante. Y hizo un estudio haciendo una rutina de ejercicios muy personalizada, y los resultados fueron un aumento
de los niveles de proteína cloto. Y sobre todo es importante el tipo de ejercicio, que sea de fuerza, el HIIT, High Intensity Interval Training, son las siglas, ejercicio de fuerza a intervalos. Literalmente la traducción es entrenamiento interválico de alta intensidad. Y se trata de hacer ejercicios intensos y hacer descansos. Sesiones cortas de ejercicios intensos. 30 segundos haciendo un ejercicio muy intenso y luego 10 segundos de descanso. Se trata de hacer eso. En esos 10 segundos hay una recuperación muscular. Pues bien, con este tipo de ejercicios se hicieron estos estudios y se vieron aumentos muy significativos de proteína cloto. Y entre otras cosas, lo que pasa es que cuando hacemos un ejercicio intenso, hay síntesis, hay destrucción de proteínas, hay producción de radicales libres, hay un montón de reacciones que se producen. Y esto lo que hace es hacer que los riñones liberen más proteína cloto. Esta hormona, esta proteína cloto que funciona como una hormona, es soluble y circula en sangre. Se libera más proteína cloto para compensar, por ejemplo, esta formación de radicales libres. Aumenta, por ejemplo, la superóxido dismutasa, muy importante para combatir estos radicales libres. También aumenta el glutatión. Y también aumenta, por ejemplo, catalasa. Todo combate estos radicales libres. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo importante que es el ejercicio, una sola sesión de este tipo de ejercicios intensos, a intervalos, una sola sesión aumenta significativamente los niveles de cloto, pero los mantiene durante 7 días. Esto dicen los estudios. No es un aumento en el momento que estás haciendo ejercicio y luego bajan los niveles. No, se mantienen 7 días esos niveles altos, para que veáis lo importante que es este ejercicio intenso sobre los niveles de proteína cloto. También es verdad, hay algún estudio que dice, que habla sobre el sueño. Dormir las horas adecuadas para mantener niveles de cloto. Y también reducir el estrés. Bien, como os digo, todavía no hay suplementos. No se ha logrado estabilizar la proteína cloto para administrarla en comprimidos o en suplementos. Todos estos estudios se están haciendo con proteína cloto inyectable y más o menos unos 10 microgramos por kilo de peso es lo que se está utilizando. Bien, vamos a hablar ahora sobre los alimentos y la proteína cloto. Como hemos dicho antes, la alimentación no parece que influya significativamente en los niveles de cloto. Lo que sí que se ha visto es que patrones alimenticios, como por ejemplo la restricción calórica, el ayuno intermitente, junto con una dieta elevada en proteínas, más alta en proteínas, sí que se ha visto un aumento de longevidad y un aumento de la capacidad cognitiva por los aumentos de proteína cloto. Pero de esto se sigue estudiando todavía. Hay muchos estudios sobre esto y está avanzando muchísimo y ya están demostradas muchas cosas. Pero se sigue estudiando la alimentación y los niveles de proteína cloto. Bien, ¿qué ocurre si nuestros niveles de cloto bajan? Pues hay problemas neurológicos. Hay problemas neurológicos. Aumenta la inflamación, aumenta la producción de radicales libres, hay problemas cardiovasculares, hay obesidad, hay una disminución en la memoria y hay un envejecimiento prematuro. Es muy importante esta proteína. Bien, ¿qué dicen los expertos? Por ejemplo, un especialista estadounidense, Eric Topol, se llama, habla sobre las inyecciones de cloto para tratar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Hay estudios, como lo hemos dicho antes también, que lo dicen los investigadores, que una sola dosis de cloto aumenta la capacidad cognitiva muy significativamente.
y la mantiene durante días, con una sola dosis. Hay varios estudios, como hemos visto, sobre el ejercicio físico intenso y el aumento de cloto. Todo esto lo dicen los expertos, ¿eh? De hecho, el especialista Eric Topol habla mucho sobre el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, y no solo el tratamiento, sino protección frente a estas enfermedades, ¿eh? La doctora Duval, por ejemplo, que sigue investigando sobre la proteína cloto, está investigando sobre cómo hacer para que el cerebro produzca más proteína cloto, ¿eh? Como veis, hay muchas líneas de investigación y hay muchos especialistas e investigadores que hablan maravillas de esta proteína, porque se están demostrando cosas. Ahí tenéis los estudios. Bien, vamos a ver los beneficios. Y empezamos con el aumento de longevidad. La proteína cloto está directamente relacionada, según estudios, con el aumento de longevidad, ¿eh? Hay ya varios estudios que lo demuestran, ¿eh? Y se ha demostrado, hemos hablado antes de un estudio en ratones, ¿eh?, que aumenta entre un 20% y un 30% su expectativa de vida. Lo que hace es, directamente actúa en el cerebro, aumenta la capacidad cognitiva, aumenta la sinapsis entre neuronas. Y esto lo demostró Makoto Kuro-o, este investigador que hemos visto al principio, que descubrió la proteína cloto. De hecho, los ratones que tienen bajos niveles de cloto tienen un envejecimiento prematuro, tienen enfermedades cardiovasculares, tienen más alta probabilidad de tener cánceres, tienen deterioro cognitivo, incluso fallo orgánico. Hay un estudio hecho en la Universidad de Yale y la Universidad de California sobre una sola inyección de cloto, y está publicado en la revista Nature Aging, con monos de edad avanzada, y se les administra 10 microgramos por kilo de peso, y se ha visto un aumento de la capacidad cognitiva muy significativa. Está hecho por dos universidades importantes. Bien, pero hay más estudios, y además en humanos. Estudios con pacientes, con unos 700 pacientes en un estudio, de edades entre 52 y 85 años, en los que se ha visto que 1 de cada 5 de todos estos pacientes tienen más altos niveles de proteína cloto. Pues bien, estos que tienen más altos niveles de proteína cloto tienen más capacidad de pensamiento, más capacidad cognitiva, tienen mucha más memoria. Para que os hagáis una idea, cuando nacemos tenemos 5 veces más cantidad de proteína cloto que en la edad adulta. Con los años esta proteína va bajando, y lo que se está haciendo en estudios es intentar aumentar esta proteína, aumentarla o sacar suplementos para administrarla. Bien, hay otro estudio hecho por la Sociedad Americana de Nefrología, un organismo muy prestigioso, y el estudio va sobre los niveles de proteína cloto, cómo la importancia de tener estos niveles de proteína cloto y cómo están mermadas las cantidades de cloto en la enfermedad renal. Y habla sobre el retraso del envejecimiento, y sobre el aumento de envejecimiento en enfermos renales y en enfermos con diálisis. ¿Por qué? Pues porque el riñón es el principal productor de cloto. Si los riñones no están bien, hay una bajada de los niveles. De hecho, hay mucho más estudios sobre cloto y la enfermedad renal. En enfermos renales hay poca producción. Donde se produce el cloto es en los túbulos renales, donde se produce más cloto. Bien, de hecho hay otro estudio que relaciona directamente las cantidades de fósforo, de fosfato, las cantidades altas de fosfato, los niveles altos de fosfato, con
un envejecimiento prematuro. Hay estudios en ratones sobre esto, para que veáis la importancia de la proteína cloto. Porque como dijimos antes, mediante el factor FGF23, la cloto activa este factor y directamente baja estos niveles de fósforo. Importantísimo, importantísimo para aumentar la longevidad. Bien, hay otro estudio que habla, como veis hay muchísimos estudios que habla sobre el aumento de longevidad, la disminución de la senescencia con niveles altos intracelulares de cloto. Bien, siguiente beneficio, vamos a hablar un poco más sobre el aumento de capacidad cognitiva, porque con la edad esta capacidad va disminuyendo y sobre todo aparecen enfermedades como Alzheimer, que lo deteriora mucho más. Y de esto se está estudiando. Como hemos visto antes, el estudio en la revista de Nature Aging sobre una sola inyección. Este estudio estaba hecho por dos universidades importantes, la de Yale y la de California. Con una sola inyección ya se han visto aumento de la capacidad cognitiva, pero que se mantiene durante 7 días. Por esto se están haciendo tantos estudios y sobre todo con enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, incluso ELA. Y se está viendo que niveles bajos de cloto producen estas enfermedades neurodegenerativas. De hecho, en estas enfermedades los niveles de cloto son bajos. Aumenta la capacidad cognitiva, aumenta la sinapsis entre neuronas. Hay más memoria, hay más capacidad de reacción. Lo que hace también cloto, la cloto soluble, es aumentar la glucólisis. Esto hace que aumente mucho más también la capacidad neuronal. Son muchas acciones las que tiene esta proteína. Bien, vamos a hablar de estas enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, incluso ELA. La doctora Duval, en la Universidad de California, está estudiando esto. Ha estudiado y está estudiando. Y está estudiando con ratones que está viendo que niveles altos de cloto ayudan a prevenir este Alzheimer, ayudan a aumentar la capacidad cognitiva y la degeneración en esta enfermedad. Pero no solo en enfermos de Alzheimer. Lo que se ha visto también en estudios, lo que se ha visto es que incluso en individuos jóvenes aumenta la capacidad cognitiva, aumenta la inteligencia. Y no solo en animales, sino también en humanos. Se está viendo muchos estudios con proteína cloto. Y se están viendo resultados muy asombrosos sobre el aumento de capacidad cognitiva. Se está viendo sobre la activación cerebral en todas estas enfermedades. Bien, hay un estudio que está haciendo la Universidad Autónoma de Barcelona y una empresa, Aneum Medical, sobre la proteína cloto. Y es un estudio interesante. Y la investigación va de una terapia genética para Alzheimer y ELA, con los resultados de estos estudios sobre la proteína cloto. Y se está haciendo en ratones y se están viendo resultados muy significativos sobre protección en estas enfermedades neurodegenerativas, efectos antiinflamatorios, efectos remielinizantes, sobre todo en esclerosis múltiple, por ejemplo, y en ELA. Produce una regeneración, produce un efecto antioxidante, produce un efecto antiinflamatorio. Se están viendo un montón de propiedades en todos estos estudios. Y como veis, son universidades y empresas importantes los que lo están haciendo. Bien, siguiente beneficio, nefroprotector, protector renal. Como hemos dicho ya varias veces, principalmente el cloto se produce en el riñón y es muy importante para los riñones. Es un protector renal. De hecho, bajos niveles de cloto están asociados con la enfermedad renal
crónica y la progresión de esta enfermedad. Incluso la formación de tejido cicatricial, que lo que hace es agravar esta enfermedad. Así que fundamental niveles altos de cloto para los riñones. De hecho, la Sociedad Americana de Nefrología está haciendo varios estudios en humanos con proteína cloto para tratar enfermedades renales. Se está haciendo en ancianos y se están haciendo mediciones de cantidades de cloto séricas y funcionalidad renal, y se está intentando asociar, y lo está haciendo durante un periodo de 10 años. Estamos hablando de 2.496 participantes y ya hay resultados sobre todo esto. Habla sobre un 15 o un 20% de menos riesgo de disfuncionalidad renal. Son cifras importantes, con niveles altos de cloto. Bien, siguiente beneficio, aumento de memoria. El estudio más importante que hay sobre el aumento de memoria es el que hemos comentado antes, sobre una sola inyección de proteína cloto. Está hecho por la Universidad de Yale y la Universidad de California. Y se vio el aumento de capacidad cognitiva, el aumento de memoria, que con una sola inyección se mantiene en el tiempo, se mantiene durante 7 días. Son resultados importantes. ¿Y por qué? ¿Dónde actúa esta proteína cloto? Pues activa el hipocampo y la corteza cerebral. Esto hace que aumente la memoria, que aumente la capacidad cognitiva. Hay más estudios que hablan que con solo una inyección se mantiene durante 2 semanas incluso. Bien, vamos a ver los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la proteína cloto. Cuando hay una inflamación, y la inflamación es crónica, hay muchas cosas que pasan. Por ejemplo, las citoquinas inflamatorias lo que hacen es aumentar una proteína, una hormona, la hepcidina. Bien, pues esta hormona producida en el hígado lo que hace es reducir el hierro circulante. Estas reducciones de hierro circulante hace que aumente el FGF23. Esto podría ser perjudicial. Ya hemos visto que en enfermos renales que tienen FGF23 muy alto, pues puede ser perjudicial. Todo esto lo regula la proteína cloto. Evita que los niveles de FGF23 estén demasiado elevados. Evita que se reduzca el hierro sérico. Pero además esta inflamación puede provocar un aumento de la presión arterial. Y esto también lo regula la proteína cloto, porque actúa sobre la angiotensina 2, que es una hormona que lo que hace es un efecto vasoconstrictor. De hecho, hay un montón de fármacos que actúan en la angiotensina 2 y en la ECA, en la enzima convertidora de angiotensina. Lo que hacen es bloquearlas para producir una vasodilatación y una bajada de la presión arterial. Son fármacos que se utilizan normalmente. Pues así actúa la proteína cloto. Reduce la presión arterial, reduce la proteinuria, inhibe las citoquinas y inhibe la angiotensina 2. Todo este proceso inflamatorio puede provocar todas estas consecuencias. Todo esto lo controla cloto. Pero también tiene un efecto antioxidante potente, como hemos visto antes. Aumenta el glutatión, aumenta la superóxido dismutasa. Son efectos muy beneficiosos. Bien, siguiente beneficio, uso en enfermedades pulmonares. Se ha visto en estudios que lo que hace la proteína cloto es proteger de la lesión pulmonar aguda, inducida por diferentes causas, diferentes tóxicos. Lo que hace es reducir los niveles de interleuquina 1 beta, interleuquina 6
y reducir la apoptosis, la destrucción de células. Estos son factores inflamatorios. Todo esto sumado a la protección tan importante celular que tiene por el efecto antioxidante, por aumentar el glutatión o la superóxido dismutasa, que combate los ROS, las especies reactivas de oxígeno, de una forma muy efectiva. Otros estudios están viendo una reducción de la interleuquina 8 en el epitelio bronquial de enfermos de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, vamos a hablar del efecto anticancerígeno de la proteína cloto, porque está habiendo estudios sobre esto. Y se está viendo que la proteína cloto es un supresor de tumores. De hecho, se han visto en determinado tipo de cánceres, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, se ha visto que hay niveles bajos de proteína cloto. Incluso también en cáncer de pulmón. Y se ha visto que aumentando los niveles de cloto, lo que hace es mejorar el pronóstico, mejora la supervivencia de estos pacientes. Lo comento aquí porque me ha parecido importante las investigaciones sobre el cáncer de la proteína cloto. Bien, el ejercicio, como lo he dicho antes, aumenta cloto. Vamos a hablar un poco de esto. En el músculo también hay proteína cloto y el músculo la necesita. De hecho, aumento de niveles de proteína cloto lo que hacen es aumento de funcionalidad en la marcha, aumento de capacidad cognitiva, reducción de los radicales libres. Todo es muy importante para el músculo. De hecho, en personas que tienen una condición física buena, se ha visto que tienen más niveles de cloto. De hecho, lo que ocurre realmente es que cuando se hace ejercicio se aumenta la proteína cloto para compensar esa degradación y construcción proteica, sobre todo degradación proteica, para compensar la formación de radicales libres, aumenta los niveles de proteína cloto y activa superóxido dismutasa, catalasa, glutatión, para compensar, por ejemplo, esos radicales libres. Así que muy importante este ejercicio de fuerza para aumentar estos niveles. Y es una cosa que podemos hacer ya. Un entrenamiento HIIT, que hemos hablado antes de ello. Una rutina de ejercicios bien hecha nos va a aumentar los niveles de proteína cloto en unos niveles muy significativos. Bien, salud ósea. La acción de cloto es muy importante para regular la homeostasis de fósforo y calcio, porque activa el FGF23, es este factor tan importante para regular el fósforo y el calcio. Bien, este FGF23 está producido por los osteocitos, y lo que hace es reducir, como hemos dicho antes, reducir el fósforo, que es perjudicial tenerlo alto, y lo que hace es ayudar a fijar calcio en hueso. Y controla también la vitamina D, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Bien, protector cardiovascular. Está claro en los estudios que niveles bajos de cloto provocan enfermedades cardiovasculares, porque protege los vasos sanguíneos. Hay más enfermedad coronaria con bajos niveles de cloto. Hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, accidentes cerebrovasculares, todo esto ocurre con niveles bajos de cloto. Cloto regula los vasos sanguíneos, la función vascular, produce efectos vasodilatadores, reduce la presión arterial. Con bajos niveles de cloto se ha visto más formación de placas de ateroma, por ejemplo. Reduce la hipertrofia cardíaca mejorando la función vascular, por ejemplo. Y son muy importantes los efectos antioxidantes y antiinflamatorios para nuestra salud cardiovascular. Bien, siguiente beneficio, diabetes y resistencia a la insulina. Vamos a ver aquí una cosa importante. Lo que se ha visto en estudio con animales es que administrando GABA
administrando GABA a estos animales, se ha visto un efecto beneficioso sobre la diabetes, y diabetes tipo 1. Porque se ha visto que al administrar GABA, aumentar los niveles circulantes de GABA, se ha visto que las células beta del páncreas segregaban más proteína cloto. Hay una relación entre el GABA y la proteína cloto. O sea, que se está investigando ahora mismo sobre una terapia intensa con cloto para aumentar la masa de células beta del páncreas para que produzca insulina en enfermos de diabetes tipo 1. Y se están empezando a ver resultados sobre el aumento de células beta. Está en estudio, le queda tiempo al estudio, pero está habiendo resultados significativos. Bien, el siguiente beneficio, hay varios estudios sobre el tratamiento de COVID. Lo que sí que se ha visto en estos estudios es que en enfermos más graves de COVID se ha visto niveles bajos de cloto. Y también se ha visto que administrando cloto hay una mejora de estos pacientes, hay una recuperación de estos pacientes. Todo esto se está estudiando también. Bien, siguiente beneficio. Se está estudiando, y la Clínica Mayo lo está haciendo estudios sobre fármacos senolíticos que combaten el envejecimiento, que aumenten la proteína cloto. Porque se ha visto que en células senescentes, células viejas, hay muy baja concentración de proteína cloto. Entonces se está intentando combatir esto. Se está intentando sacar fármacos que aumenten esta proteína cloto y combatan el envejecimiento. Hay un fármaco senolítico que se llama desatinib, que está en investigación junto con la quercetina, lo está haciendo la Clínica Mayo, que se ha visto que esta combinación de estos dos fármacos aumentan la proteína cloto muy significativamente. Es un estudio bastante prometedor y bastante importante. Bien, se están empezando a hacer estudios administrando cloto por vía oral. Y se está haciendo en enfermos con fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad asociada a la senescencia. Y se están empezando a ver resultados. Son estudios en humanos, son estudios en humanos. Para que veáis que los estudios van muy avanzados y se terminará sacando algún suplemento, algún fármaco que sea la proteína cloto, que sea estable, que se pueda tomar vía oral. De hecho, os comento este estudio porque es importante, para que veáis que todo está avanzando. Bien, conclusiones. La proteína cloto se está investigando mucho. Es muy importante para un montón de funciones en nuestro organismo, para aumentar la longevidad. Está directamente relacionada con la longevidad. De hecho, hay estudios sobre ello. El estudio en animales habla de un 20, un 30% de aumento de la longevidad, pero también de la capacidad cognitiva, y sobre todo de la capacidad cognitiva es tremenda, porque es que una sola inyección, el efecto de una sola inyección puede durar hasta 2 semanas. Es tremendo. Importante para la salud de nuestros riñones, importante para la salud de nuestro corazón. Nos aumenta la memoria, tiene un montón de beneficios. Importante para prevenir osteoporosis, por ejemplo. Se están haciendo estudios en Alzheimer, en Parkinson, en esclerosis múltiple, incluso ELA, para mejorar estas enfermedades y para evitarlas. Tiene efectos anticancerígenos. Hemos hablado de cáncer de mama, colon, incluso cáncer de pulmón, porque tiene un efecto antitumoral. Y hemos visto que se produce principalmente en riñón, pero también está en otros órganos. Y de hecho hay estudios para aumentar las cantidades de cloto en el cerebro. La ciencia está avanzando mucho y se está investigando mucho esta proteína.
he querido hacer este vídeo para que conozcáis el efecto de esta proteína, que es algo natural, que es algo que nuestros riñones fabrican, ¿eh? No es nada externo, es algo natural que tenemos en nuestro organismo y que tenemos que mantener y subir, ¿eh? A medida que vayan saliendo estudios, iremos haciendo vídeos, iremos viendo los avances que hay. Si tenéis alguna duda sobre todo esto, ha habido cosas que hemos dicho que a lo mejor son un poco complicadas, ¿no? Pero quería que entendieseis bien el mecanismo de acción de esta proteína cloto tan importante. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Como os digo, cualquier duda me lo decís en comentarios. Os voy a contestar a todos, encantado. Si podéis compartir todos estos vídeos en redes sociales, hacedlo porque me vais a ayudar bastante y a mucha gente también. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.